y una invitada que ustedes disfrutan muchísimo cada vez que viene a Ser Humano, que lo ha hecho en el transcurso de estas décadas del programa. Karina Pereira, psicoterapeuta sistémica y con dos temas que encantan: relaciones de pareja y prosperidad. Karina, querida, qué bueno que estás acá en tu casa. Así es, me siento súper contenta de estar aquí. Que hemos ido creciendo juntas, tú con tus proyectos y Ser Humano. Bueno, yo siempre digo que tú me apalancaste. Sí. Esa primera entrevista en aquella época después del ciclón, eso fue boom. Sí. El impulso de que me conocieran. Lo recuerdo como ahora. Relaciones de pareja, prosperidad son dos áreas en las cuales estás trabajando de manera intensa. ¿Esto es porque te gusta, por casualidad, o es la demanda de la gente que va a tu consulta? Bueno, yo creo que vino primero por el trabajo personal. Las relaciones de pareja fueron la puerta para mi entrada en el camino espiritual, buscando ayuda, yo como consultante. Así fue interesándome todo lo que estoy haciendo ahora, porque cada vez que estaba con alguien y admiraba su trabajo y decía, wow, cómo ha cambiado mi vida, cómo lo ha impactado, entonces empezaba a estudiar y fui alumna de muchas de mis terapeutas y así me fui involucrando. Y con respecto al tema de la prosperidad, inició de una manera muy simpática. Fue un grupo de amigos que constantemente hablábamos de nuestros temas financieros y cómo nos iba con el dinero y cómo queríamos que cambiaran las cosas y cómo teníamos esos obstáculos. Y empezamos con un programa que es fabuloso, que lo hace Silent Unity, que se llama Creciendo en Prosperidad, del reverendo Stretton Smith. Y ese programa impactó tanto la vida de Karina y sus amigos, que empezamos entonces a compartirlo y empezamos a colaborar y empezamos a trabajar un poco el aspecto de las 4 T's o los 4 tributos de tiempo, talento y tesoro. Y entonces empezamos a compartirlo con otras personas y el programa se fue modificando porque entonces se fue introduciendo un poco lo transgeneracional, lo sistémico, la mirada de los arquetipos que siempre he tenido dentro de mi trabajo, un poco de la metagenealogía de Jodorowsky también. Y entonces fuimos creando un programa propio que ahora se llama Rueda de Prosperidad y que ya tiene 9 años. Y esto incluye, tanto en las parejas como en la prosperidad, una mezcla, tal cual el nombre de tu proyecto, de las diferentes escuelas, sistemas que has estudiado y en las que te has formado. No hay manera de alcanzar resultados si no integramos, ¿no? Y creo que tanto la prosperidad como el tema de la pareja, y no vamos a dejar de lado la salud, que también fue parte de mi camino, pero tal como la gente dice, salud, dinero y amor son los 3 temas escogidos por el ego para manejar nuestras vidas. Nos mantiene la mente ocupada, preocupados, aun cuando estamos bien, estamos pensando que no le vaya a pasar nada a mi hijo, que no vaya a pasar nada con este embarazo que lleva, no sé, mi mejor amiga, y siempre estamos preocupados por ese tema, y los 3 están muy relacionados con la manera en que nos estamos condicionando a identificarnos como materia. La relación de pareja, porque es la relación del examen de amor que nos hacemos a nosotros mismos. En la relación de pareja desembocan todas las relaciones anteriores, sobre todo la relación que hemos tenido con la autoridad a través de nuestros padres. Si no hay respeto en la relación de pareja, el amor no puede expresarse, y eso lo aprendemos con nuestras autoridades. Papá y mamá son los modelos, además de que es la primera pareja que conocemos. Luego está también la relación que tenemos con nosotros mismos. Si no hay una buena relación con uno mismo y si no vemos el cuidarnos a nosotros y el tratarnos bien como egoísmo, sino como una responsabilidad consciente de que si yo no estoy bien, no hay nada bueno que te pueda dar a ti tampoco, porque voy a estar esperando, exigiendo, mendigando, reclamando que tú me des algo a mí también. Entonces la relación tampoco tiene ningún sentido. Y la relación de los hermanos, que ayuda en la relación de pareja a manejar los temas físicos. Con los hermanos nos enfermamos, le da dengue a uno, se van todos. Con los hermanos aprendemos a compartir el espacio. Primero compartimos el vientre de la madre, que es la primera casa, pero luego también los espacios dentro de la casa se comparten con los hermanos. La relación con el dinero empieza con los hermanos. Los hermanos son los primeros que saben dónde tú tienes tu alcancía, dónde tú guardas el dinero. Con los hermanos, ay, manito, me comí la merienda, tú me puedes dar algo porque me quedé sin dinero. Hacen préstamos y todas esas cosas que luego lo llevamos a la relación de pareja. Y si no lo pudimos manejar bien y poder
completar esa etapa con los hermanos, y eso pasa también con los que son hijos únicos, que no tienen esa experiencia. Entonces, esos temas van a ser desafiantes en la relación de pareja. A nivel de pareja, ¿qué es lo que más se ve, o guiones, lealtades invisibles que afectan la selección de pareja adecuada? Mira, María Elena, a pesar de que estamos en el siglo XXI, las relaciones de pareja todavía se forman mucho en base a la seguridad. A la seguridad económica. No solamente la seguridad económica, pero también la seguridad abarca temas de sexo, abarcan temas de poder tener una visión de progreso juntos. La seguridad abarca también a alguien que yo piense que va a cuidar mis sentimientos, mi corazón. Entonces, desde ese lugar, no nos podemos conectar con una pareja desde el amor. Nos conectamos por el miedo. Y entonces vamos buscando a alguien que nos cuide. La necesidad de algo, no desde la abundancia, no desde la completitud. O sea, yo soy completa y elijo a alguien para compartir. No se está haciendo así. Y pasa mucho que cuando alguien ha desarrollado ese sentirme completo y entero, entonces no tiene la necesidad de la relación de pareja y se hace un poco más desafiante empezar una relación, porque es más escaso formar una relación desde el amor que desde el miedo. Entonces, es un lío. Palo sin boga y palo sin boga, Karina. ¿Y entonces? No es un palo sin boga y palo sin boga, porque los que están solos, desde sentirse a gusto con ellos mismos, no tienen la angustia de tengo o no tengo. Hay una apertura al amor que puede venir a través de la pareja, pero puede venir a través de muchas otras cosas, pero quien tiene la necesidad de seguridad no lo vive desde esa paz. Hay un hambre, hay una necesidad que los lleva y los mueve desde un lugar que no resulta cómodo. Y por eso repiten una y otra vez parejas tóxicas. No solamente las parejas tóxicas, sino que también la pareja es utilizada como una especie de sedante para no atender las propias necesidades y retrasa el trabajo personal. Porque entonces se volcan a la relación de pareja y a que funcione y se olvidan de sí mismos. O sea que se hace aún más accidentado y largo el camino. O sea que en ese sentido, en algunos casos, no se puede generalizar, vendría bien una especie como de dieta de pareja para hacer ese trabajo interior. Mucha gente lo logra en un espacio de soledad que ya puede ser voluntario o puede ser quizás guiado por circunstancias, pero en ese estado donde por alguna razón que casi siempre viene desde el dolor, desde una ruptura, desde una pérdida que puede ser desde un lugar agradable, como estábamos juntos, pero mi pareja se enfermó, murió o algo así. En ese proceso de pérdida, cuando la persona comienza a atender todo lo que se movió en esa relación y comienza a verse a sí mismo y a llenar sus necesidades por cuenta propia, ya sea a través de la terapia, ya sea a través de su búsqueda personal, entonces de repente algo mágico pasa y es que logra ponerse en paz con su pasado. Y muchas veces es la pareja la vía de entrada al espíritu. De hecho, nosotros decimos que todas las relaciones conducen a Dios, pero ninguna lo hace de una forma más express que la relación de pareja. Eso es rápido. Es rápido, porque en la relación de pareja todo se va a ver con aumento. En la relación de pareja ninguna cosa pasa suavemente. Wow, todo un reto. Sí, y al mismo tiempo es muy bonito porque la relación de pareja nos permite a nosotros tener la experiencia del cielo en la tierra. Es la experiencia de difuminar la aparente separación y poder ser uno, viéndonos como dos. Entonces, esa posibilidad de ver más allá de lo que los cuerpos representan y poder lograr ese estado de unidad en alguien que aparentemente es distinto y diferente y externo a mí, es el desafío de la relación de pareja, pero esa es la búsqueda de todos y ahí estamos todos abocados a poder sentir esa unidad en la separación y poder comprender que no hay ninguna otra cosa que no sea nuestra relación con el amor. En realidad, cualquier relación siempre te va a poner la prueba de amor. ¿Cómo te estás relacionando con el amor? Y en este caso, la pareja es el examen que viene en el extraordinario. Es todo lo que se te fue para agosto.
¿Cómo calificarías el momento actual que estamos viviendo en el planeta y que nosotros sentimos en esta isla del Caribe donde vivimos? A mí me gusta mucho el tiempo que estamos viviendo, porque es un tiempo que no está permitiendo sostener el engaño por mucho tiempo. Todo se revela muy fácilmente, tú puedes, de hecho, intentar convencerte de que una situación es X o Y, pero llegarán recursos que te harán ver la verdad de manera rápida. Todo está ocurriendo muy rápido, por lo tanto, una de las cosas que en este tiempo nos invitan es a tener una mejor relación con el tiempo. El tiempo es vida, el tiempo es oro, el tiempo es lo que tiene más valor. La manera en que vamos manejando nuestro tiempo va siendo una muestra de cómo estamos relacionándonos con la vida y con el amor también. Entonces, tener tiempo para el ocio, tener tiempo para el descanso, tener tiempo para no solamente las relaciones de familia y trabajo, que hay mucha gente polarizada ahora, familia y trabajo, sino también tener tiempo para mí misma, para mi espacio de soledad, para la comunidad, para hacer algo que me trascienda, tener espacio para poder tener esa relación con Dios, que no puede venir en el bullicio, sino en el silencio. O sea, el manejo del tiempo ahora mismo está siendo desafiante y es una de las cosas que más la gente está llevando a terapia, ¿no? Que su relación con el tiempo lo ha enfermado, su relación con el tiempo lo ha llevado a quedarse más tiempo del adecuado, del sano, dentro de una relación, ya sea de trabajo, ya sea de pareja, ya sea de familia. Y esta manera en que nos estamos relacionando en este tiempo ahora se está viendo de manera muy, muy visible. Es como si hubiesen puesto los focos sobre eso. Y como tú dices, en nuestra isla, en nuestro territorio, la relación con el tiempo es realmente desafiante. Los isleños somos así, como muy easygoing, y entonces como salí para acá, pero entonces me encontré aquí con un amigo y terminé allá, y ese manejo del tiempo que lo ponemos mucho en el exterior, en la familia, en los amigos, en lo que está pasando socialmente, políticamente, financieramente, y esas cosas nos mueven, es un gran desafío. Y finalmente, de las escuelas en las que te has formado, ¿cuál ha sido más beneficiosa para ti? Yo creo que lo que ha sido beneficioso es la sumatoria. La mezcla. Sí, porque cada uno en su momento ha sido lo más valioso. Y gracias a eso y a poder encontrar valor, he podido llegar a lo siguiente. Entonces, la sumatoria. Qué bien. Gracias, Karina. Siempre Gracias es un honor recibirte acá, compartir contigo y hasta la próxima. Gracias, amiga.